Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas, contándoles todo lo que está sucediendo y todo lo que ve la facultad en nuestro acontecer económico. Me acompaña hoy solamente, por ahora, como conductor y como co-conductor, el profesor Oscar Cetrángolo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué vamos a hacer con López? ¿Le decimos que no venga más, el profesor López? Estaría bueno, ¿eh? Porque viene saliendo bien el programa. Podría traer noticias de las revueltas en Barcelona. A lo mejor viene y nos cuenta. Qué pasó. Sí. Sí. ¿Habrá estado él en el movimiento independentista? Seguro que estuvo ahí. Sí. La música es mejor ahora. Sí, no tenemos temas medio nuevos. No estamos pasando del 78. Yo creo que es un juicio. ¿Sí? Armado, ¿eh? Sí. Bueno, hoy todo lo que traje es de este siglo. ¿de este siglo? Sí. Está bien. Muy bien. Muy de los últimos 10 años. ¿Sí? Yo traje del siglo pasado. ¿Viste? Pero bueno, no, estamos bien. Ahí vamos. Bueno, vamos a arrancar con un poco del señor llamado Slowhand. Así es. Sí, señor Eric Clapton. Así vamos. Disco que para mí es un gran disco. Se llamó Johnny Man, año 1989. La gira llegó a la Argentina, River. Es el disco que trajo a River. En el año 90 estuve ahí y fue un recital que tremendo en ese momento. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. A mí siempre me llamó la atención de ese concierto. Sí. Que fue un recital al aire libre. Sí. Y el sonido era impresionante. Era impresionante. Yo creo que hubo algo climático. Era un día medio como nublado, había algo. Sonó de una forma increíble. Vino con un gran baterista que se llamaba Vinny Colaiuta. Sí, claro. Tremendo lo que tocó ese hombre también. El bajista era Nathan East. Los dos negritos, los dos de Sí. color, perdón. Espectacular. Gran bajista Nathan East. Y el tema que vos vas a pasar ahora. Greg Phillinganes era el tecladista. Excelente el tema que pasa ahora fue un tema fantástico. Tema que yo lo escuché hasta por Creedence, este tema. ¿Sí? En algún momento. No, pero es un tema de los años 60, sí, supongo. Pero esta versión es increíble. Esta versión es excelente. Esto es Before Accuse Me. Volvemos en unos minutitos nada más. Tenemos pendiente un programa de música, profesor. Ya va a llegar. Sí, algo vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a dedicarnos un poco a la economía, que es el Así métier es. de este programa. Cuénteme, ¿con quién estamos en el piso? Estamos por el piso hace tiempo, pero No, en el piso. en este caso estamos con dos jóvenes economistas, muy amigos y compañeros de trabajo, Florencia Caligaro y Julián Folgar. Los dos son docentes de nuestra facultad, los dos se dedican a las finanzas públicas. Florencia además está trabajando en la nueva oficina de presupuesto del Congreso, así que podemos hablar un poco de eso. Y Julián forma parte del grupo de investigadores del Banco Mundial, también en temas fiscales. Así que bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Yo diría arrancar por lo obvio, que es, si estamos hablando de lo fiscal, pareciera que
buena parte, obviamente estamos en medio de los debates políticos, nuevo presidente, cambio o no cambio de la política económica, pero pareciera que buena parte de los temas de debate van por lo fiscal, ¿no? La política fiscal termina siendo un eje de preocupación y de reformas. De hecho, en el último debate apareció el tema. Vos, Julián, estuviste reaccionando ante cosas que se dijeron, ahí lo vimos tuiteando. ¿Qué te pareció el debate, Julián? Bueno, Ni la pregunta para empezar. No. En términos de lo que estamos discutiendo. Sí, no, déjame. Sí, te respondo. Primero, gracias por la invitación. Te respondo básicamente por la parte de esto que decís del tuit y de la reacción. Básicamente fue poner un poquito de claridad sobre los números fiscales y que cada uno opine lo que quiera, pero con números más o menos precisos. Tiene que ver con esto de si se bajó o no se bajó el presupuesto en ciencia y técnica, si se bajó o no se bajó el presupuesto en educación, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que decía ahí es que si uno mira los ítems, digamos, del gasto público nacional, siempre estamos hablando del gobierno nacional, que fue el que estuvo en debate, básicamente pasó por un proceso, digamos, de ajuste bastante fuerte en casi todos sus ítems del gasto, digamos. Pero por supuesto algunos fueron más que otros. Entonces, obviamente habría que poner en contexto cuál es la situación en la que se heredó, además, si querés después hablamos un poco de eso. Claro. Pero el punto acá era marcar que sí, que los presupuestos casi de todas las áreas en términos de funciones y finalidades sufrieron ajustes sensibles. El principal de ellos, por lejos, fue los ajustes a los subsidios económicos, los subsidios a la energía y al transporte, por lejos. Y después ajustes menores en términos de magnitud en casi todos los rubros del gasto, que permitieron de alguna manera que otro rubro del gasto, el principal, que ya sabemos cuál es, que tiene que ver con las jubilaciones, las pensiones y las pensiones no contributivas, hayan mantenido relativamente su nivel en términos reales y en términos del PBI o incluso creciendo su participación en el presupuesto nacional. Obviamente en el margen ha habido caídas y demás, pero si uno mira el agregado, la fuerte reducción de subsidios económicos y distintas reducciones más pequeñas en el resto de los ítems de gasto permitieron que el grueso del gasto, que son las jubilaciones y pensiones, hayan mantenido más o menos en sus niveles iniciales. Claro. A mí me interesa y me llamó la atención el tema de cómo entró en el debate esta cuestión, porque uno podría suponer, la gente que estamos siguiendo las cuentas fiscales, ¿no es cierto?, que podría haber discusión o debate sobre la interpretación de los números, pero no se imaginaba que iba a haber una discusión sobre los hechos en sí mismos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí avanzamos mucho, hoy tenemos información como para no pelearnos por los números y pelearnos por las ideas. Sin embargo, yo no sé si es por vicio de cómo es el debate en la Argentina, o porque algunos no saben leer los números, o porque tienen más impacto mediático. Hay un debate sobre lo que no se debiera debatir y no hay un debate sobre lo que sí se debiera debatir. No sé ustedes qué piensan. Sí, puede ser. Se corre un poco el eje de la discusión, quizás los candidatos no tienen la necesidad de sentar ciertas posturas muy definitivas sobre algo, si lo que se discute, finalmente no se discuten esas ideas, sino, como decís vos, los números. Sí, también es cierto que en un debate, no sé Norberto qué pensás vos, pero en un debate donde candidatos presidenciales tienen que esbozar una idea sobre un tema en 2 minutos, en 60 segundos, la verdad que uno no puede pensar más que en decir te equivocaste o no te equivocaste. Claro. Sí, pero estaría bueno, nadie planteó temas para que se desarrollen después, que esa es la idea de un debate. Abrir debate con el discurso hacia afuera del debate, como es por ejemplo el déficit fiscal. Claro. Lo hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? Sí, claro. hace un rato que hay un mito muy fuerte que es el de que la Argentina entró al gobierno de Macri desendeudada, y en realidad entró con un déficit fiscal tan grande que no estaba diciendo todo lo contrario, estaba muy endeudada, ¿no? Y eso no lo planteó nadie, ¿eh? No lo escuché. Bueno, en todo caso habría que explicar qué es deuda y qué es déficit, ¿no es cierto? Vos, Florencia, tenés los números más en la cabeza, pero claramente la deuda al inicio, deuda explícita, al inicio del gobierno no era alta,
¿no es cierto? No, a fines de 2015 era cerca de 52 puntos del producto. 52 puntos de producto. Bruta, ¿no? Sí, bruta, exacto. Explícanos qué es bruta y qué es neta, porque no todo el mundo lo sabe. Bien, diríamos que bruta es la deuda total que tiene el gobierno y la deuda neta sería excluyendo la deuda que tienen los organismos del sector público. Por ejemplo, gran parte de los títulos de deuda, las letras que emitió el Tesoro, están en poder del FGS, del ANSES. Entonces, si calculamos deuda neta, tenemos que excluir esos títulos. En cambio, deuda bruta incluye todo. No es deuda del sector público con el resto de la economía. Con lo cual ahí, en la deuda neta estaríamos en cuánto, en 30 y la mitad, sí, más o menos 30%. Sí. Así. Lo que dice Norberto es que la deuda era baja, pero tenías un nivel de déficit tan elevado que era imposible pensar el futuro sin mayor endeudamiento, ¿no es cierto? Sí, de hecho se emitía de manera descontrolada, lo cual daba una cantidad de liquidez en la economía que generaba una inflación también, ¿no? Supongo. Sí, obvio. Bueno, el gobierno intentó en un inicio tratar de resolver lo fiscal rápidamente, o por lo menos esa era la intención, y prometer frenar la emisión. Digamos. De hecho, el gobierno no emitió básicamente para financiar al sector público, y de ahí viene el aumento de la deuda. Un poco ese es el punto que vos querías hacer, ¿no es cierto? O sea, claro, vos tenés un déficit alto y parás la emisión monetaria, obviamente tenés margen para emitir, para emitir títulos de deuda, y llegás a una situación diferente. ¿Cuánto eso es grave o no es grave? Dependiendo de cuánto te financien y cuánto tarda el ajuste. Ahora, vos hablabas antes, Julián, del peso que tuvieron los subsidios en este ajuste, ¿no es cierto? Si uno se paraba al inicio del gobierno de Cambiemos, ahí estaba como la esperanza, la sensación de que bajando subsidios se resolvían básicamente las cuestiones fiscales, ¿no? ¿Hubo algo de subestimación del problema? Sí, o sea, la política le jugó en contra y no pudieron hacer lo que pensaban. Bueno, hay varias aristas, porque ahí, digamos, estamos hablando solamente de una parte de la historia, que es la parte del lado del gasto, ¿no? Sí. En términos del gasto, si querés que hablemos un poquito de eso, lo cierto es que si vos ves los números desde el 2015 a hoy, el esfuerzo fiscal, dicho de esa manera, por no decir ajuste fiscal, digamos, del lado del gasto ha sido fenomenal, digamos. Es un ajuste de poco más de 5,5 puntos del producto, de los gastos primarios, que es un montón. Ahora, ahí adentro está básicamente la mitad de todo ese ajuste, o un poco más de la mitad, 3 puntos y pico del producto, lo explican básicamente la reducción de subsidios y de obra pública. Contrario un poco a la sensación que uno tiene de la obra pública de esta administración, la obra pública se redujo casi a la mitad, comparando 2015. ¿Y por qué tenemos la sensación de que la obra no se redujo? Bueno, debe haber cuestiones de eficiencia, evidentemente ahí, cuestiones de otra índole, digamos, de ahorros en términos de contrataciones y concesiones que obviamente no. ¿O no será que nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en donde en todas las cuadras hay un plástico amarillo que no te deja pasar? Posiblemente, no lo sé. Pero sí, quiero decir, el grueso del ajuste del lado del gasto de la administración de Cambiemos vino básicamente de estos dos sectores, que son la obra pública y los subsidios. ¿A partir de qué año fue eso? Eso fue desde el 2016 hasta el 2019, te diría que casi de corrido. Okay. Desde esa perspectiva fue... ¿Bajando en qué porcentaje? ¿En un porcentaje fuerte a partir del 2016 o más fuerte después del 2017? Más fuerte a partir del 2018 y 2019, claro, sobre todo la obra pública. Pero los subsidios empezaron a bajar desde el principio. Y lo que uno tiene para decir sobre eso, básicamente que lo decíamos en el 2015, que si uno miraba la foto del gasto y digamos, tenía el diagnóstico de que eso tenía que ser digamos, ajustado por algún lado, son los ítems más flexibles, aquellos que fueron principalmente afectados. Flexibles en el sentido de que no es lo mismo ajustar jubilaciones, pensiones, salarios, universidades, etcétera, que dejar de hacer un puente, que quitarle los subsidios a la electricidad, al transporte, a los sectores más pudientes de la población. Con lo cual, por ese lado, más o menos que se hizo lo que cualquiera hubiera pensado que se debía hacer. Lo que pasa es que falta la otra. Yo creo que tratando de acordarme lo que veíamos en el 2015-2016, en aquel momento la idea era que el ajuste iba a ser
casi exclusivamente subsidios. No se pensaba obra pública. Incluso si vos lees las declaraciones de aquel momento del gobierno, los primeros proyectos de presupuesto, la idea era que los subsidios eran Sí, ahí entonces posiblemente haya habido un poquito de sobreestimación, porque vos en los subsidios ahí tenías cerca de 4 puntos del producto, un poco menos, pero también hay que considerar que primero eso no se iba a poder hacer de una. Pero yo creo que ellos pensaban que se podía, ¿no? Puede ser, pero no solo eso, sino que también había buena parte de eso que después se transformó en lo que hoy se conoce como la tarifa social, que cerca de un poquito menos de un punto del producto es tarifa social, con lo cual son subsidios a los sectores un punto del producto, ¿eh? Un poco menos de un punto del producto, que uno, digamos, debiera tender a que los subsidios sean solamente eso, digamos, que solamente se protejan a los sectores más vulnerables y el resto, digamos, no. Entonces, por eso era un poquito ambicioso pensar que esos cerca de 4 puntos del producto de subsidios iban a desaparecer en 1 o 2 años. Fue más o menos de manera gradual y hoy estamos en menos de la mitad de eso. Pero bueno, no fue suficiente, por lo que te digo, porque esa es una parte de la historia, que se hizo un esfuerzo fiscal del lado del gasto muy importante, pero falta la otra lado de la moneda, ¿no? Que es la parte de los ingresos. Faltan dos partes de la moneda. Pues digo, yo diría, una primera etapa fuimos por los subsidios, como eso no alcanzó, fuimos por la obra pública. Creo que también cuando se ajustó bastante con la obra pública, la expectativa era que las asociaciones público-privadas vinieran un poco a dar financiamiento y que eso permitiera sostener ciertos niveles de inversión. Con el cierre del financiamiento eso finalmente no pasó, pero creo que se apuntaba a aumentar la inversión por ese lado. Sí, no pasó eso, y además después creo que el golpe de gracia lo dio el acuerdo con el fondo, en también, donde ponía restricciones en el propio instrumento, ¿no es cierto? Sí. Algo de eso pasó. Ahora, si seguimos este punto, el gasto aumentó, lo que bajó es el gasto primario. No digo, las otras dos cosas son que la caída de gasto primario fue compensada por el aumento de intereses y por otro lado los recursos. Pero si quieren vamos primero por los recursos para ver un poco la pintura general, ¿no es cierto? Sí, del lado de los recursos, o sea, como decíamos antes, si el gasto se redujo en 5 puntos y medio del producto, que es un montón, la verdad que llama la atención 4 años. Del lado de los ingresos, más o menos del gobierno nacional, ¿no? Se redujeron en cerca de 2 puntos del producto. Esos 2 puntos del producto es un punto de menos ingresos, porque hubo un acuerdo con las provincias que se le transfirieron más recursos de manera automática a las provincias por un fallo de la Corte Suprema. Eso, más que acuerdo con la provincia, hubo un fallo. Sí, un fallo. Que la Corte lo presionó y... Sí. Y después hubo una baja de impuestos muy importante en el 2016 y luego a finales del 2017, que también impactó en cerca de 2 puntos del producto más. Y después hubo algunos otros ingresos de manera más, digamos, transitorias o extraordinarios que compensaron un poquito esa merma de recursos. Entonces, en el total tenés 2 puntos menos de recursos y 5 puntos menos de gasto, lo cual hizo que el ajuste fiscal no se viera tan rápido y tan reflejado en términos de resultado fiscal. Porque obviamente si bajás los gastos, pero también bajás los ingresos, el balance no te da tan rápido como uno quisiera. Sí, después quiero volver sobre esta cuestión de los ingresos y el gasto mirando hacia futuro, en todo caso la segunda parte del programa. Pero la otra parte, la otra que hay que tener en cuenta es que el aumento neto del gasto, neto de caída en los impuestos, a su vez fue compensado por el aumento de pago de intereses. Sí. ¿Y eso por qué aumentaron los intereses? ¿Por aumento del stock o por aumento de los precios, de las tasas de interés? No, hubo un poco un aumento en el stock de deuda y otra cosa fue un cambio en el método de financiación. O sea, desde 2008 hasta 2015 el gobierno se financió principalmente colocando deuda dentro de organismos del sector público. Por ejemplo, adelantos transitorios del Banco Central o letras intransferibles. Sí. Esos son instrumentos que le otorgaban financiamiento al Tesoro y pagaban prácticamente nulo interés. A partir de 2015, con el arreglo con los holdouts, Argentina volvió al financiamiento de mercado y, lógicamente, al colocar instrumentos de deuda, eso aumentó los intereses que tenía que pagar. ¿Se podría haber seguido endeudando con organismos públicos, el sector público, el gobierno, la administración central? Y yo creo que no quedaba demasiado margen para eso y bueno, eso también tiene efectos expansivos sobre... Sí, de hecho,
el típico ejemplo que se muestra es el balance del Banco Central. Claro. Claro, exacto. El Banco Central, entre el 2010 y el 2015, corregime Flor, pero básicamente una vez por año le financiaba cerca de 10.000 millones de dólares en reservas con estas letras intransferibles. Exacto. 10.000 cada año, que acumularon más o menos 50.000 en 5 años. Y a principios de 2016 las reservas netas eran prácticamente cero, con lo cual no había mucho más margen para seguir emitiéndole letras del Tesoro al Banco Central. Eso vuelve a la preocupación que tenía Norberto al principio, Sí. que era que el bajo nivel de endeudamiento que tenía Argentina en el 2015 un poco estaba Sí. oculto en este tipo de Bueno, de mecanismos. hecho, el pago que se hizo al FMI de 10.200 millones de dólares tenían que restituirse al Banco Central en 2016 y obviamente no se restituyó absolutamente nada, ¿no? Eran letras, supongo. Sí, era una letra intransferible y eso lo que se hizo fue canjearlo. Era una letra intransferible y básicamente es un papel que le da el Tesoro al Banco Claro, Central, por que no supuesto. es un papel de mercado, que no se puede el Banco No se puede Central. hacer nada, ¿no? Exactamente. Y eso lo que se hizo en el 2016, que vencía esa letra, se lo cambió por bonos de mercado, por bonos del gobierno de mercado. Entonces Claro. pasan a formar parte de ser títulos de mercado, que no era así la... Estamos muy sobre el borde, ¿no? Porque tenemos que ir al corte. Estamos ya. Sí, Ya no- déjame que deje una pregunta para después. Sí. ¿Cuánto de estos mecanismos son financiamiento de intrasector público o son un dibujo contable? Aclaremos un poco eso, ¿no? Dale. ¿Está bien? Vamos a corte y ya estamos regresando. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Profesor, ¿qué nos trajo? Traje un tema que se llama Just Got Paid, que tiene que ver con vamos a pagar o no vamos a pagar, Claro. de una banda que a mí me gusta mucho, se llama Government Null, que es una banda armada por los hermanos Allman, los Allman Brothers, Sí. parte de los Allman Brothers, Sí. con Chuck Clavel, el pianista de los Stones, y Ajá. algunos Stones más que andan dando vuelta por ahí. ¿De cuándo es esto, más o menos? El año pasado, hace 2 o 3 bien, años. bien, muy poquito. Sí, es un conjunto, digamos, que está en actividad ahora. Bien. Vamos a escucharlo, volvemos en un ratito ya con nuestros invitados en piso. Seguimos, profesor. Cuente repita la pregunta que dejamos en el aire. No, estábamos hablando, en realidad hay todo un tema ahí con cuál es el nivel de desequilibrio, cuál es la deuda heredada, no heredada por este gobierno y la que va a dejar a su vez al próximo. Y la inquietud que habíamos manifestado era ver de qué manera en el 2015, los datos que había en el 2015 tenían algún tipo de problema de medición, cosa que se fue resolviendo. Hubo incluso un periodo en donde incluso el gobierno fue cambiando de metodología de medición, un periodo medio de idas y vueltas, hasta que hoy creo que tenemos una medición bastante razonable de las cuentas fiscales. No sé, pero me gustaría que opinen ustedes sobre si eso es cierto o no es cierto. Sí, digamos, 2016-2017, como decís vos, fue medio un año y pico de transición en ese sentido, hasta que ya se estableció una metodología de medición de las cuentas fiscales, que es más o menos el estilo los analistas de estas cuestiones ya veníamos haciendo desde antes. Pero es cierto, es cierto que en el 2015 era distinto y básicamente tenía que ver con dos factores. Uno es los ingresos que el Tesoro recibía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES tiene un stock, digamos, de
de dinero que cerca del 60% está invertido en títulos públicos del Tesoro, que eso se hereda de las AFJP, es una historia que vos la conocés muy bien, pero va de larga data. Entonces, todas aquellas rentas que generan esos títulos públicos, que las recibe el ANSES, que es parte del Estado, se la transfiere al Tesoro, con lo cual es una transferencia interna dentro del propio Estado. Eso, previo al 2016, se registraba como un ingreso, pero después, como se registraba también como un gasto, de alguna manera se estaba como duplicando, entonces eso se trató de limpiar ese efecto, cosa de dejarlo por separado. Y después la otra cuestión tenía que ver con las transferencias que el Banco Central le hacía al Tesoro, nuevamente como hablábamos antes, para financiar parte del déficit, que eran transferencias se le decía transferencias de utilidades. Entonces el Banco Central en su activo tiene reservas internacionales que a medida que el tipo de cambio va aumentando, por más que aumente poquito, no importa, la evaluación en pesos de esos activos en dólares es mayor y eso se registraba como una utilidad. Y esa utilidad todos los años era transferida al Tesoro. Entonces, bueno, como esa era ciertamente discutible si eso era o no un ingreso genuino, era una utilidad que no se habían vendido reservas, entonces era un poquito discutible, eso también se corrió a un lado y entonces ahora el déficit está medido excluyendo esas dos fuentes de ingreso. Que es como se hace en todos los países. Sí. Lo que sucede es que en Argentina, como es un país con alta inflación, puede generar algún tipo de discusión cómo contabilizar. Del lado de las cuentas del Banco Central hacia el Tesoro siempre está la discusión o la duda o la sospecha de que cosas que debieran ser consideradas financiamiento puedan ser consideradas como ingreso genuino, claro. Y reducir el déficit de forma no clara, pero bueno, ese es el tipo de cuestiones que solemos discutir y mirar con cuidado. Ahora, y de ahí me parece que a partir de ese momento uno podría establecer que hay como etapas en la política fiscal de este gobierno, una primera etapa más voluntarista o más optimista, más que voluntarista, donde se pensaba que reduciendo subsidios se podía llegar a un equilibrio, incluso había margen para bajar impuestos. Una segunda etapa en donde se inició la reducción de impuestos y ahí terminamos en la negociación con el fondo, y la última etapa donde estábamos tratando de ajustar por donde sea. ¿Qué se espera o qué esperan ustedes que vaya a pasar ahora después de las elecciones, después del nuevo gobierno, con la política fiscal? Vayamos por parte, porque es una pregunta muy amplia que no pregunta nada. ¿Cómo estamos con la deuda hoy? ¿Qué deuda tiene Argentina? ¿Cómo es el stock de deuda? ¿Cómo se compone? El stock de deuda hoy son cerca de 310.000 millones de dólares y el principal problema actual es un problema de liquidez. Básicamente se cortó lo que era el financiamiento de mercado, entonces la deuda de corto plazo no se estaba pudiendo renovar después de las PASO. Entonces en ese escenario, bueno, se anunciaron una serie de medidas, una de ellas fue el reperfilamiento compulsivo de las letras del Tesoro, y eso permitió extender el pago de los vencimientos para el año que viene. También el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley en el Congreso para incluir cláusulas de acción colectiva en los bonos de ley local. Esto es un primer paso para poder renegociar las condiciones y los pagos de esos bonos, que son cerca del 24% de la deuda total. Perdóname, porque yo no sé cuántos de los oyentes saben de esto. ¿Puedo explicar en dos palabras qué es una cláusula de acción colectiva? ¿Qué significa? Bien, las cláusulas de acción colectiva vienen en los prospectos de emisión de ciertos bonos, y lo que permiten es que si hay un cambio en las condiciones, en los términos y condiciones de esos bonos, que es aceptado por una mayoría de los tenedores, entonces todos los tenedores tienen que aceptar ese cambio. Es para evitar a los buitres, en realidad. Exactamente, sí. Ya todos los bonos de ley extranjera argentinos incluyen las CACs, y bueno, la idea es intentar incorporarlas ahora a los bonos de ley local. Perfecto. En el perfil de vencimientos, hablaste de reperfilamiento. Sí. ¿Cómo son los vencimientos en los próximos años? ¿Dónde están concentrados? Supongo que hay básicamente hay títulos en manos de residentes locales que están, sí, que son los que vencen en los próximos años. Los años más difíciles serían, bueno, en lo que resta de 2019 hay que pagar cerca de 16.000 millones de dólares, que parece bastante. Bastante por el poco tiempo que nos queda. Sí.
En 2020 cerca de 63.000 millones de dólares y después los vencimientos más abultados son en 2022 y 2023, que es que se empieza a repagar la deuda con el fondo. ¿Está mal si uno dice que lo que queda a pagar en el 2019 es casi lo mismo que las reservas líquidas para hacer frente a esos pagos? ¿O qué me estoy olvidando? O sea, para mí dos cosas. Primero, esos números, si no me equivoco, son brutos, ¿no, Flor? Sí, correcto. Son brutos. Entonces también ahí hay que, de alguna manera, descontarle, entre comillas, digamos, por así decir, aquellos vencimientos de los títulos que están en poder de los organismos públicos, porque Claro. esos Se uno va a asume renovar. que se renuevan automáticamente. En esa cifra Exacto. que vos dijiste antes, Flor, 310 millones, ¿cuánto hay? ¿Eso es bruto o es neto? Eso es bruto. Eso es bruto. Sí. El neto sería 200 y algo. Sí, cerca del 57% es lo que Claro. es privado. Claro. Entonces, por un lado está eso, que los números en términos de refinanciamiento en Lo que concreto importa es eso. son un poquito, son bastante más bajos, digamos. Sí. Y por otro lado, lo que decía de las reservas netas o brutas del Banco Central, hoy más o menos, si uno le quita a las reservas brutas del Banco Central el swap con China, los depósitos, los encajes, los depósitos en dólares del sector privado que forman parte de las reservas y algún otro préstamo de corto plazo que tiene el Banco Central que no son tan fáciles de tocar, son más o menos 18, 19 mil millones de dólares, dentro de los cuales están una parte del tramo del préstamo del fondo, el primero de todos, que son 5 y pico, que ya se utilizaron la semana anterior un poquito y ahora quedan 5 y pico mil millones. Con lo cual, sí, más o menos cerca de 18 mil millones son las reservas líquidas, netas o como uno quiera llamarlo. Sí. O sea que para el año que viene va a haber que hacer algo. Y sí. Sí, hoy hablamos antes con Flor de números, digamos, estimados, porque algunas cosas son difíciles de calcular, pero más o menos el año que viene, en la primera mitad del año, contra el sector privado, que es aquella deuda que tiene riesgo de no ser refinanciada, vencen más o menos el equivalente a 25 mil millones de dólares. La mitad de eso es en dólares, la mitad en pesos, pero digo, es un número elevado que obviamente no alcanzan las reservas internacionales solas para hacer frente, pero bueno, habrá que buscar la manera de volver a los mercados voluntarios de deuda para hacer esa transición un poco más suave, digamos. ¿Ustedes están percibiendo que en las discusiones, las charlas que están teniendo los distintos miembros de eventuales futuros gabinetes, se están concentrando más en reformas por arriba de la línea, digamos, por llamarlo de alguna manera, más en el financiamiento? ¿Están mirando la totalidad de las cuestiones o hay equipos para cada cosa? Digo, ¿hasta dónde ustedes perciben que la discusión es una discusión muy de equilibrio general del problema o parcializada? Me parece a mí que hoy por hoy la discusión pasa más por abajo de la línea, ¿no? Por qué es lo que se va a hacer con la financiamiento, ¿no? Claro, cómo se va a pagar la deuda, si se va a renegociar, si se van a poder extender los plazos para hacer los pagos. Pero bueno, también para poder eventualmente discutir una renegociación o una reestructuración es necesario tener en cuenta cuál va a ser la capacidad de pago y eso está directamente relacionado con el resultado fiscal, ¿no? Sí, ahí hace un par de semanas se puso muy de moda la famosa salida a la uruguaya, que la pusieron de moda ahí de cómo reestructurar amigablemente y tener un sendero, digamos, virtuoso de salida de la crisis. Y ahí lo que decía Flor es clave, o sea, esa salida virtuosa que logró Uruguay, de alguna manera fue poniendo sobre la mesa, digamos, un superávit fiscal, un esfuerzo, un ajuste en las cuentas públicas que fue, digamos, muy importante, que fue cerca de 4 puntos del producto, tenían un déficit parecido al nuestro y pasaron en 2 años a tener un superávit de casi 4 puntos del producto, superávit primario. Había otro contexto también, ¿eh? Totalmente diferente al de hoy. Totalmente. Lo contrario, de hecho, lo opuesto. Exactamente, más aún, con lo cual, digamos, no es que es gratuito hacer una reestructuración amigable, o, digamos, algo hay que ofrecer del otro lado, como decía Flor, la capacidad de pago tiene que estar más o menos clara, y eso básicamente traducido es presentar un programa de política fiscal de mediano plazo que te permita hacer, digamos, conseguir ahorros para pagar esa deuda y que sea creíble que eso va a ocurrir. Algo que en Argentina no sucedió nunca. Y nunca. No, digamos, ¿Usted qué dice? No. En todo tipo de renegociación de deuda existió esto.
existió el armado de un programa. No, digo, el cumplimiento. El cumplimiento, estamos hablando del cumplimiento. Bueno, mirá, en el año 2000, bueno, primero, en la convertibilidad la Argentina logró tener equilibrio primario. Eso no es un tema menor, no alcanzó, pero hubo un esfuerzo. Sí. No, digo, se hizo con una valorización de la moneda también, ¿no? No, está bien, pero en todos los planes, el plan austral generó en los primeros tiempos una situación fiscal. Después no perduró. Ahora, corríjanme ustedes que a lo mejor tienen los números más en la cabeza, pero en el 2004-2005 este país había tenido un superávit fiscal importante, no equilibrio, superávit fiscal de 3 puntos de producto, 4 puntos de producto. Entonces, después se decidió gastar eso y gastar mucho más de lo que había. Pero no es que haya sido tan importante. Ahora, el problema es las restricciones que hoy existen para lograr un superávit fiscal, y mucho creo que tiene que ver con las cláusulas de ajuste que tienen muchos renglones del gasto, ¿no es cierto? Primero ese punto. Y segundo, acá hay como un agente ordenador de ese tipo de discusión, que es el fondo, usualmente. En todo tipo de programa tiene que haber un interlocutor con el cual discutir y que avale que un programa de mediano plazo es razonable, sostenible, etc. Eso en general es el fondo. Entonces, la primera pregunta sería si las próximas administraciones van a iniciar un acuerdo con el fondo o no, en qué momento y con qué secuencia. Yo creo que ahí hay una buena parte de las dudas, ¿no? Sí, y sobre todo comparando con ese ejemplo que diste de principio de los 2000, la situación es bien distinta. Vos también recién lo marcabas, es bien distinta por dos cuestiones. Primero, por el lado de ese ajuste del que hablaba Oscar, se dio básicamente porque el grueso del gasto que eran y hoy siguen siendo las jubilaciones y las pensiones no estaban indexadas. Entonces, frente a la devaluación y la inflación que hubo esos primeros años, ahí se generó un ahorro enorme desde ese punto de vista. Y después el otro factor era por el lado de los ingresos. La presión tributaria era mucho menor a la que es hoy, y se incorporaron impuestos, como le decimos, de emergencia, que en su momento ayudaron a sanear las cuentas fiscales, pero hoy en día ninguna de esas dos cosas están disponibles, porque la presión tributaria, si bien ahora se bajó impuestos en los últimos años, sigue siendo mucho más alta que aquel entonces, y del lado del gasto, como decía Oscar recién, el grueso, más de la mitad, está prácticamente indexado a la inflación del pasado, con lo cual los grados de libertad de entonces y de hoy son bien distintos. Y en Uruguay, para ser concretos en ese caso, cuando se hizo esto tenía margen para aumentar impuestos de manera muy importante. Estaba muy baja la presión tributaria uruguaya y eso ayudó muchísimo. Tiene cierto handicap para eso. Muchísimo. Tengo la agenda de Por la favor. semana. Vamos rapidito con eso. Dale. Hablamos más con nuestros invitados y tenemos el último tema que se va a ir en Como Fade para ir hoy, cerrando. ¿no? Va a ir en Fade. En Fade. Fade Away, sí. Bien, el miércoles 16 de octubre a las 17 horas se realizará la quinta jornada CERADEC, la perspectiva en la toma de decisiones. Siguen poniéndome números romanos. ¿Es para molestarlo a usted? Sí, siguen poniéndome Muy números romanos. bien, muy bien. Sí, le quiero avisar esto. Bueno, hablando de Sí, Uruguay, sí. ¿usted sabe por qué se llama Montevideo? ¿Montevideo? Sé la versión que Tiene ya con me dijeron eso, que era una fake news. No, no es una fake news. Que dijeron que, era que se veía desde arriba del... No se veía de arriba nada, si en aquella época los españoles no había... No, pero venían en uno de los mástiles de uno de los barcos. Es el quinto monte contado de este a oeste. Ah, ok. Monte Sexto. Ah, ok. Monte, B es BI 6. Ah, ok. Y Deo es de este a oeste. Era el Monte Sexto de este a oeste. Ah, impecable, O sea, suyo. O sea, que si ustedes sabían números romanos, Montevideo no era Montevideo. No, yo leo números romanos, lo que pasa es que me Hubiera traba. puesto una G de B, se llama Montevideo. Bien. 17 y 18 de octubre se realizará la quinta jornada de econometría de 9-17 horas en el Zoom y aula 212. El 31 de octubre al 4 de noviembre se realizará la segunda jornada de estudios organizacionales en el aula 212. Más información sobre esto en la web de la facultad, www.economicas.ua.ar. La Escuela de Estudios de Posgrado los invita a participar de la primera Expo Posgrado organizada por la Universidad de Buenos Aires, que se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 11 a 20 horas en el Salón de Actos del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas en Uriburu 781, planta baja. En la misma expondrán las 13 facultades de la UBA, quienes darán a conocer su oferta académica y brindarán charlas informativas, clases magistrales y exposiciones de desarrollos científico-tecnológicos. Dirigida a alumnos que se encuentren promediando el final de la carrera de grado y profesionales de todas las ciencias y disciplinas,
La entrada es gratuita con inscripción previa en www.expoposgrado.uba.ar. Y por último, 25 de noviembre a las 15 horas en el Zoom se realizará el simposio de investigación en Management, Negocios Internacionales, Estrategia e Historias de Empresas, organizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, el IEP, el Centro de Estudios Económicos de la Empresa el Desarrollo y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a contar nuestras redes, cuáles son, profesor, para que nos puedan seguir. En Facebook estamos en Económicas UBA, Twitter @UBA Económicas, Instagram FCE UBA. Ahí nos encuentran. Estamos bien, venimos muy bien de tiempo. Es porque no está López. Podemos poner la música y vamos. ¿Cómo se llama el último tema que vamos a tener? Es un tema de un guitarrista de jazz actual que visitó Buenos Aires varias veces y es realmente fantástico, John Scofield. Sí. Y elegí un tema que espero no suene sarcástico. Enjoy the Future. Bueno, prometimos que quedaba de fondo el tema. Sí, y vamos a nuestros últimos minutos con los invitados. A mí me quedó una pregunta. Es un tema que quería charlar y no tuvimos tiempo, pero me gustaría que Florencia nos cuente 2 palabras sobre qué es la oficina del Congreso, que es tal vez sea una de las reformas que puede quedar como más importantes para el futuro, ¿no es cierto? Como cambio institucional. Contanos un poco. La Oficina de Presupuesto del Congreso es una oficina nueva, se creó a fines de 2016 y depende del Congreso de la Nación y la función es darle apoyo al Poder Legislativo. Es una oficina técnica y apartidaria que justamente, por ejemplo, hace costeos de proyectos de ley. Entonces, muchas veces los legisladores no tienen asesores que hacen este trabajo y bueno, se creó la oficina justamente para eso. Obviamente hacemos un análisis de la ley de presupuesto. Y bueno, de distintos proyectos de ley, hacemos seguimiento del programa financiero, análisis de la evolución de los recursos, ese tipo de cosas. ¿Y vos trabajás en temas de deuda? Sí, yo estoy en la dirección de deuda. No sé, se habló mucho de esta oficina desde hace tiempo, de crearla, y digamos, hace mucho al funcionamiento de la democracia y los partidos políticos, porque en general los oficialismos se apoyan en el Poder Ejecutivo, pero la oposición en general no tiene equipos que los puedan apoyar. Que existe una oficina de este tipo, digamos, si se consolida, creo que es un avance importante en la redacción de las leyes, ¿no es cierto? Así es, estamos con una puntualidad. Y nos vamos yendo con esta idea. Nos vamos yendo con esto. Gracias por estar con nosotros, nuestros invitados. Muchas gracias. Ojalá podamos disfrutar del futuro, como dice la música. Ojalá que sí. Y sigamos. Y nos encontramos nosotros el martes que viene, a las 20 horas. Con López por aquí. ¿Con López estará? Sí. ¿Sí? ¿Ya vuelve? Ya está, Okay. está volviendo. Los esperamos, semana que viene, misma hora, misma radio, partida doble. Gracias, chau. Chao, gracias.